En este video veremos todo lo que tiene que ver con diagramas de flujo, específicamente con instrucciones básicas y instrucciones condicionales. Entonces, los diagramas de flujo simplemente son una forma gráfica de ver un código. Y lo recomendable es que siempre, antes de programar o de codificar, hagamos un dibujo o diagrama de flujo para poder entender cuál es el problema y cómo es que queremos resolver dicho problema. Por ejemplo, en la figura de la izquierda podemos ver un diagrama de flujo sencillo donde simplemente decimos, primera acción, la lámpara no funciona, entonces entramos aquí a una pregunta, dice, ¿está enchufada? Si la lámpara no está enchufada, pues la encendemos. Si sí está enchufada, preguntamos, ¿está quemada? Digamos el fusible. Si sí está quemado, cambiamos el fusible. Y si no, compramos una nueva lámpara. Esto, pues, perfectamente podría ser el diagrama de flujo de cualquier código o programa que nosotros estuviéramos haciendo. Simplemente pues nos ayuda a entender un poco más cuál es el orden en el que nosotros queremos desarrollar ciertas acciones y pues nos ayuda más adelante a poder codificar de una manera mucho más ordenada y pues cumpliendo con el objetivo que nosotros queremos. Dentro de los diagramas de flujo existen diferentes formas o simbologías que son importantes pues para poder dibujar o esquematizar el código. El primero de estos símbolos es lo que conocemos como los símbolos que se colocan al inicio y fin de todos los diagramas. Siempre son importantes pues colocarlos para saber dónde empieza el código y dónde va a terminar. Y simplemente son un óvalo donde colocamos la palabra inicio y un óvalo donde colocamos la palabra fin. Es importante también mencionar que en todo diagrama de flujo es importante tener las flechas, saber hacia dónde se dirige el programa. No son solo líneas que conectan formas, sino, pues como su nombre lo dice, es un diagrama de flujo. Las flechas nos indican cuál es el flujo del código que nosotros estamos pues observando. Tenemos también los símbolos para lo que son procesos, acciones o instrucciones. Simplemente es un rectángulo donde nosotros ponemos qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, una suma, la asignación de una variable o cualquiera de estas acciones. Tenemos el símbolo para una condición o pregunta, el cual es un rombo, simplemente donde va la condición por la cual nosotros estamos preguntando. Y digamos que en todo condicional siempre debemos colocar cuál es la bifurcación o la rama en caso de que sea la respuesta sí y cuál es la bifurcación o rama en caso de que la respuesta sea no. Recordemos que en programación este tipo de preguntas son simplemente de verdadero y falso. Entonces vamos a tener acá un camino para el verdadero y un camino para el falso, donde se van a pues digamos ejecutar diferentes acciones. Tenemos también una simbología especial para lo que son entradas y salidas, mensajes. Normalmente es esta figura que se puede observar acá en la tabla. Esa es la que nosotros utilizamos para entradas y salidas. Digamos que estas son las que acabamos de ver hasta el momento, las formas básicas para todos los diagramas de flujo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la simbología de diagramas de flujo es pues amplia y pues es importante conocer cada uno de estos símbolos para poder esquematizar nuestro código de la mejor forma. Por ejemplo, si tenemos aquí una instrucción que puede tomar diferentes caminos, pues igual es un rombo, pero pues con diferentes bifurcaciones o ramas. Si queremos, por ejemplo, nuestro código llegó al final de la página y necesitamos pasar de página, utilizamos un conector específico. Si dentro de nuestro código queremos llamar otro subcódigo, otro programa, ¿cierto? Una función, entonces utilizamos también, digamos, este símbolo que se ve aquí en naranja. Y pues así con los diferentes símbolos dejaré una imagen en la caja de descripciones con pues, simbología de diagramas de flujo. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Por ejemplo, para la explicación de esta parte, estoy aquí en un programa que se llama PCInt. Este programa nos permite dibujar o escribir un código por diagramas de flujo. Simplemente pues él nos va a mostrar acá el inicio y fin. En este caso el programa al inicio lo pone simplemente como algoritmo y dándole clic nosotros podemos cambiar acá el nombre del programa. ¿Sí? Por ejemplo, lo voy a llamar prueba 1. Ahora, en la parte derecha, si yo deslizo mi mouse, voy a encontrar los diferentes símbolos que yo puedo utilizar aquí respecto a los diagramas de flujo. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente crear un algoritmo que capture por teclado un número, ¿cierto? Puede ser el número que nosotros queramos. Y si el número es mayor que 10, entonces le suma 1. Y si el número es menor o igual a 10, le resta 1. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer simplemente utilizando lo que hemos aprendido.
Entonces, para la entrada simplemente vamos a utilizar este símbolo. Habíamos dicho que los que son de esta forma son para entradas y salidas. Acá el programa lo señala una flecha hacia afuera para salidas y una flecha hacia adentro para entradas. Entonces eso es lo que vamos a estar utilizando. Ahí se pueden ver con mayor claridad una flecha hacia afuera salidas o mensajes que damos al usuario y una flecha hacia adentro entradas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner un mensaje, digamos una salida que va a ser un mensaje diciéndole al usuario que por favor nos digite un número. Entonces, eso lo ponemos entre comillas dobles y decimos, por favor, digita número. Y luego utilizamos el de una entrada con la flechita hacia adentro para leer ese número. Simplemente lo vamos a almacenar en una variable que se llame número. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora tenemos que hacer una pregunta, si el número es mayor que 10 o si el número es menor o igual a 10. Entonces, para eso utilizamos un condicional. En este caso dijimos que era el rombo con dos bifurcaciones. Entonces, lo arrastramos, simplemente lo colocamos donde nosotros queremos y lo que vamos a hacer es colocar la condición, que vamos a preguntar si número es mayor a 10. Entonces, si la condición es verdadera, ¿cierto? Aquí tenemos la bifurcación para verdadero, vamos a colocar un cuadro de acción, ¿cierto? Que es el rectángulo, simplemente lo vamos a colocar acá en la bifurcación de verdadero. Entonces, si el número sí es mayor a 10, ¿qué vamos a hacer? Sumarle un 1. Entonces, número va a ser igual a número más 1. ¿Y qué pasa? Si el número no es mayor o igual a 1, no es mayor a 10, perdón, sino es menor o igual a 10, entonces le vamos a restar un 1. Listo. Y lo que vamos a hacer a continuación simplemente es que independientemente de la decisión que se haya tomado, vamos a mostrar un mensaje al usuario, que va a ir acá, pues indicándole cuál fue el resultado de la operación. Entonces, podemos decir entre comillas, el resultado es, y aquí ponemos la variable número. Luego nos dirigimos a la parte superior, aquí encontramos un triangulito de play, un botoncito verde, damos clic en él. Y él nos arroja aquí esta ventana donde nos dice, por favor digita un número, voy a poner el 5 y nos dice que el resultado es 4, ¿cierto? Ahí está correcto, el número es menor que 10, entonces le resta 1. Voy a cerrarlo y ahora probamos con un número que sea mayor que 10, por ejemplo 15. Me dice el resultado es 16, el número es mayor que 10, entonces le sumo 1. Y de esta forma podemos tener, digamos, nuestro código simplemente escrito en forma de un diagrama de flujo. Ahora, estos códigos también se pueden escribir, a otra forma común de escribirlos antes de pasarlos a un lenguaje específico es mediante el pseudocódigo. ¿Qué es el pseudocódigo? En este mismo programa, a medida que yo voy creando el diagrama de flujo, él me va creando el pseudocódigo del mismo programa. Simplemente es escribir lo mismo, pero pues en palabras normales sin utilizar ningún lenguaje en específico. Entonces, por ejemplo, lo primero que hicimos fue mostrar un mensaje al usuario. Entonces, en pseudocódigo, eso sería como escribir y ponemos el mensaje que mostramos al usuario. Luego, tomamos por teclado o leímos el número que la persona digita y lo almacenamos en una variable que se llama número. Entonces, ponemos leer número. Luego dijimos, si ese número es mayor que 10, entonces le sumamos 1. Y si no, si el número no es mayor que 10, entonces le restamos 1. ¿Cierto? Esta es la forma en la que podemos escribir un condicional en pseudocódigo. Y lo último que hicimos fue mostrar el resultado al usuario. Entonces igual, siempre que es mostrar, ponemos escribir, el resultado es, coma y la variable. Tener este pseudocódigo o tener el diagrama de flujo que mostramos al principio es exactamente lo mismo y es una forma muy útil para poder ver de una forma mucho más clara nuestros programas, nuestros códigos, antes de pasar a codificarlos a un lenguaje específico.